tengo el gusto de saludar al presidente del gobierno, el señor José Luis Rodríguez Zapatero, que amablemente nos atiende esta mañana. Señor Rodríguez Zapatero, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, estoy bastante bien. Sí. ¿Está usted en forma política o considera que está usted tranquilamente desde la orilla viendo la realidad? Bueno, creo que en una buena relación con la vida, como sabe, y por tanto contemplo las cosas con tranquilidad. Sobre la situación política, pues inevitablemente tengo un deber, un compromiso con mi partido político, con el Partido Socialista, con un gran gobierno que tenemos, con un resultado de este gobierno espectacular para España. Hace un momento comentaba que había muy pocos países hoy en el mundo, muy pocos, en los que uno ve la economía, la seguridad, la tranquilidad, como está España en este momento. Y por tanto sí, tengo un compromiso, lógicamente, de apoyar al presidente del gobierno, al gobierno y al Partido Socialista. Se rumorea que usted es una de las 3 personas que le aconsejó a Pedro Sánchez, después de haber perdido las elecciones municipales, que adelantara las elecciones generales y que además fuera a la fecha del 23 de julio. ¿Eso es así? Pues mire, es uno de los muchos rumores y fakes que existe, porque no hablé con él. Debo decir además que ni se me pasó por la cabeza esa hipótesis, sinceramente, y que cuando conocí la noticia me pareció una reacción políticamente inteligente, valiente y de un gran demócrata, porque es verdad que el resultado de las elecciones autonómicas y municipales puso en cuestión lo que podría ser la acción política del gobierno y al menos así se interpretó en gran medida. Y, por tanto, la reacción me parece impecable y, además, creo que es una reacción política muy inteligente. ¿Y cree usted que la fecha es la adecuada o cree, como algún miembro de su partido, como el señor Paco Vázquez, que la misma elección del 23J es una forma de avalar pucherazo? Mire, me da la risa por no llorar, sinceramente, ¿no? Me parece todas las interpretaciones que he estado viendo sobre la fecha me producen una reflexión, y es que, bueno, pues cuando todo el mundo de determinados sectores políticos pedía elecciones, a cuestionar la legitimidad de este gobierno, y resulta que las convoca. Este es un país maduro, una democracia fuerte, sólida, los ciudadanos son inteligentes, sabrán perfectamente que los que tienen alguna incomodidad cómo resolverlo, porque hemos demostrado 100 veces que tenemos una participación electoral, y lo del pucherazo me produce hilaridad, por no decir que algunos que hablan son unos irresponsables. ¿Por qué? Fíjese que en la campaña última que hemos celebrado oí a la presidenta de Madrid hablar de pucherazo en el último día y luego tiene un resultado realmente muy bueno. O sea, ¿cómo es posible? Un resultado que ganó por mayoría absoluta. Es decir, ¿cómo se puede decir la noche última de las elecciones que tiene miedo de pucherazo y luego sacar a quién ha dado el pucherazo a favor de ella? Que hay que ser un poco serios en este país y un poco responsables, porque la crítica política cabe todo, menos una descalificación sin fundamento y un rumor mentira que hace daño. Uh-huh. Esto no cabe, porque me parece completamente imposible una cosa y la otra. O sea, ganar por mayoría absoluta y el día antes decir que hay riesgo de fraude. Por favor, sabemos que tenemos una democracia limpia porque tenemos una sociedad limpia. Sabemos que tenemos una democracia que electoralmente funciona como pocas, porque se aceptan los resultados, porque se conocen rápido, y bueno, pues hay algunos que quieren que dañar la imagen de cosas importantes de España para ver si así dañan al gobierno. Triste papel, porque España merece, estando en la oposición y estando en el gobierno, un reconocimiento de todo lo que ha hecho en estos más de 40 años con todos los gobiernos, en las instituciones democráticas, electorales y en el avance tan positivo de nuestro país, que, por cierto, como dije al principio, en este momento tiene uno de sus tiempos en los que podemos sentirnos más orgullosos. Y es mérito de todos. Hay algunos que son incapaces de reconocer ni siquiera un mérito. No solo de reconocer ni siquiera un mérito, sino de intentar crear un mal ambiente. Pues algo debe andar mal en la percepción de los españoles, porque Pedro Sánchez pierde todas las elecciones y en estas no tiene precisamente buen augurio en todos los estudios de encuestas.
¿Es que lo cuentan mal o que los españoles no saben entender? No, vamos a esperar a las urnas. El resultado electoral de las elecciones autonómicas y municipales fue un resultado que favoreció que los españoles dieron más votos al centro-derecha que al centro-izquierda, obviamente, con un rendimiento muy favorable a la hora de obtención de gobiernos. Es verdad que, como la democracia es sabia, pues compensó en cierta medida lo que había pasado en 2019, que al ir dividida la del centro-derecha en tres fuerzas políticas, la izquierda tuvo un gran balance a la hora de obtener gobiernos. Bueno, pero además quiero resaltar una cosa, señor Herrera, Carlos. He visto, y esto lo digo como un comentario general, ¿no? Cuando he visto el resultado de las elecciones autonómicas y municipales, es verdad que siempre, pues claro, perder gobiernos no es agradable, evidentemente. Pero fíjese, yo tengo un gran reconocimiento a los millones de personas que votan al Partido Socialista, creo que hay que hacerlo permanentemente, y además añado, la tarea de oposición en una democracia es tan importante como la de gobierno, tan importante. Y en consecuencia, oiga, los ciudadanos deciden, pero si eres la segunda fuerza política en todos los sitios y la primera en muchos, pues es un resultado que hay que valorar y estimar. Yo estuve 4 años en la oposición y casi 8 en el gobierno. Le puedo asegurar que para España, para cualquier comunidad autónoma, para cualquier ciudad, estar en la oposición es tan importante como estar en el gobierno. Y aquí rige el principio de alternancia. Afortunadamente tenemos una democracia que ha demostrado que tiene alternancia política y a partir de ahí ninguna sensación ni de drama ni de grave preocupación, porque el país afortunadamente tiene un rumbo muy positivo. Y vamos a ver esas elecciones del próximo 23 de julio, cuál es el resultado. Yo le puedo asegurar que conozco al presidente del gobierno. En los últimos tiempos he tenido una relación bastante cercana con él. Primero, tengo gran confianza en el presidente del gobierno. Uno, porque gobierna con una gran honestidad. Y llevamos ya unos cuantos años, no ha tenido ni el más mínimo incidente en sus ministerios. Aquí no ha habido con Pedro Sánchez ni kitchen, ni Gürtel, ni papeles. Para mí esto es muy importante. Por cierto, que es lo que debe pasar en un gobierno en democracia. Y si vuelve... Segundo, tiene una gran confianza en el ámbito internacional. Y esto sí que es importante para España. Lo hemos visto. La tiene en la Unión Europea, con las grandes potencias, ha promovido con otros los fondos europeos. Esto, los que estamos en ese ámbito, que puede resultar lejano, genera una gran confianza. Y tercero, tiene una gran determinación, que también da confianza, porque afrontar la etapa que ha tenido que afrontar, con una pandemia, con la guerra, con el problema del volcán, con esa determinación, pues hay que tener unas cualidades muy notables. Créame que yo he estado ahí y sé imagino lo que ha tenido que pasar. Y que este país tenga 1.300.000 empleos más que antes de la pandemia, que en los últimos 5 meses haya creado 470.000 empleos, que la economía española esté mejor que la alemana, que la francesa, que la inglesa, y que vayamos haciendo una política social de mejora del salario mínimo como nunca, de mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, del ingreso mínimo vital a 1,5 millones de familias, se nota en el país. Y que tengamos una inflación que ha sido gran problema, menos que la media europea en este momento, pues es que hay un gran desempeño de acción de gobierno. Y eso me da una gran confianza en el presidente de gobierno. Y pienso además que, vamos a tener unas elecciones disputadas. Carlos, ya lo verás. Si vuelve a perder estas elecciones, ¿se debería ir y dejar paso a otro? Pedro Sánchez. Pues mire, yo es una hipótesis que no contemplo. Yo le veo de presidente del gobierno, le veo un buen presidente y además con un equipo, oiga, mire, Nadia Calviño es una gran ministra de Economía. Lo está demostrando, tiene un gran prestigio internacional en la Unión Europea. Yo me pregunto, oiga, cuando los electores tengan que verse en la escena, Pedro Sánchez con Nadia Calviño y Feijóo con Abascal de vicepresidente. Pues, mi opinión es que España seguramente decida a favor de una opción de progreso. ¿Por qué no está Nadia Calviño entonces en las listas? ¿Por qué no está Nadia Calviño en las listas? Bueno, yo también tuve varios ministros que no fueron en las listas. Está a disposición y no tengo ninguna duda, la va a haber seguramente en esta campaña activamente de comprometerse. No todo el mundo va en las listas y eso no es ningún problema. Se equivocó Sánchez al gobernar
primero en coalición con Podemos y segundo en apoyarse en partidos filoterroristas o independentistas como Esquerra? Partidos que cumplen todos los requisitos democráticos. Yo creo, señor Herrera, que en algún momento la crítica política a un gobierno o las no ganas de que haya un presidente como Pedro Sánchez no nos puede llevar a poner en cuestión los grandes principios democráticos y constitucionales. Sí, pero tenemos una constitución que ampara a todos aquellos que cumplan la legalidad en el derecho a la participación política. Y además, en nuestro país, después de la durísima historia del terrorismo, que esta democracia, que nuestra sociedad consiguiera derrotar a la banda terrorista a cambio de nada, cosa que no ha pasado en ningún país que ha tenido terrorismo. Le recuerdo, porque yo era el presidente del gobierno, que ETA terminó sin que hubiera que modificar ni una sola ley, ni conceder un indulto, ni tomar ninguna medida de gracia. Renunciaron, desistieron a la violencia y la victoria de la democracia, de los grandes valores democráticos, fue absoluta. No olvidemos esto. Y no solo porque se dijo muchas veces en los diversos pactos antiterroristas, sino porque es consustancial a la democracia. Si alguien que estaba en la violencia y deja la violencia y respeta las reglas, ahí están las reglas. Esa es la grandeza de la democracia. Por eso se impone la democracia, porque cumple y porque permite a cualquier opción, sea independentista o no, el estar en la representación. Y por tanto, bueno, yo sé que esto es una tendencia un poco triste que he comprobado en esta campaña electoral, pero le puedo asegurar que la historia está del lado de aquellos que se sienten orgullosos de la lucha y de la derrota de ETA. Y que además se sienten orgullosos de que esta democracia limpia incorpore a todos y permita el juego institucional a todos. Porque eso es lo que la hace grande. Por eso, precisamente, pero yo tuvo que ETA ser derrotada. Me está dando una soflama estupenda. No es una soflama. Pero son yo no le he preguntado principios eso. esenciales de la democracia. Yo le he preguntado y reconocimiento a España. Si es aconsejable, y usted lo hubiera aconsejado, que me imagino que sí, pactar con independentistas y con filoterroristas, que por cierto fueron su legalización y entrada en el juego la única concesión que se hizo en el. Yo estoy de acuerdo con usted. Hay jurisprudencia de todos los tribunales. Mi concesión fue la que hizo Aznar. Pero pactar con tregua, Bildu. Fíjese, lo revisaba ahora porque sabía que íbamos aquí, ¿no? Es que en la tregua, fíjese, en la tregua, ya cuando ETA suspende el diálogo, Aznar acerca 105 presos de ETA. Pero qué hipocresía es esta de la derecha. Es la misma que con la ley del matrimonio homosexual, que con la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Hacen una gran acción en contra de que se lesiona los intereses, unas veces de España, otras de la familia, para luego demostrar la realidad. ¿Qué es la realidad? Que disfrutan ellos del matrimonio homosexual. ¿Qué es la realidad? Que ETA fue derrotada por un gobierno del Partido Socialista, que dejó las armas para siempre, y que afortunadamente tenemos 12 años, por primera vez en la historia desde hace 2 siglos, sin violencia política en este país, porque tuvimos 2 siglos de dictadura, de guerra civil, de insurrecciones, de enfrentamientos, de guerras carlistas. Es decir, que me está diciendo que el que acabó con ETA fue el Partido Socialista. Mi gobierno, sí, lo digo. Bajo mi gobierno se terminó ETA, se entregó ETA, se rindió ETA. Sí, lo digo y lo afirmo. Y lo sé seguramente. Permítame que a estas alturas ya de los años que han pasado, creo que puedo ser la persona que más datos tenga, que más información atesore y que más conozca. Sí, fue bajo mi gobierno, en una doble estrategia, por supuesto de autoridad democrática y de acción política, donde el diálogo y la palabra tuvo que ver cuando el ETA se entregó. Y eso, oiga, derrotada por las fuerzas de seguridad del Estado, pero la historia todos los va a gobiernos costar así, de la a no ser democracia. que también ahora se intente borrar los hechos más evidentes de la historia. Sí, pasó con mi gobierno,
No pasó con el gobierno de Aznar ni con otros gobiernos, o el de Felipe González o el de Rajoy. Pasó. ¿Lo reivindico? Sí. ¿Me siento orgulloso? Extraordinariamente. Porque nada puede haber más para sentirse orgulloso a un presidente de gobierno que saber que no va a haber más víctimas, más bombas, más pistolas, más extorsiones. Claro que sí. Y además, que se hizo a cambio de nada. A cambio de nada. Cosa que, si fuéramos sinceros y honestos, a cambio de abrirles paso a las no. Eso tenían derecho y están los tribunales. No. Si fuéramos sinceros, si fuéramos honestos, la inmensa mayoría saben que cuando se hablaba de negociar con ETA, se pensaba que algo se tendría que dar. Todos lo pensábamos. Carlos, todos. Usted es un hombre honesto, aunque piense lo que piense, pero todos pensábamos eso con las negociaciones. Y al final no pasó. Yo algún día contaré toda la historia, pero le puedo asegurar que no ha habido un final más imperioso en términos democráticos, más limpio que ese final de ese terrorismo. Y yo me produce, ¿cómo no me va a producir? Cada vez que iba a un atentado como líder de la oposición o como presidente del gobierno, lo único que me decían las víctimas, lo que siempre generosamente me decían las víctimas es: a ver si este es el último. Con eso nos consolaría extraordinariamente, presidente. Bueno, pues hubo un último. Y además de una manera, en fin, debo subrayar que muy notable, porque no ha habido ni un acto más de violencia, ni una escisión de un solo etarra. Esto no es frecuente. Vamos a ver. Sí, pero volvamos a la pregunta que le estaba haciendo, que eran los pactos con Bildu y con Esquerra. ¿De qué manera? Vamos a ver. Los pactos del gobierno. Me va a negar que ha pactado Pedro Sánchez con Esquerra, con Bildu. Los españoles, si han hecho hasta la ley de memoria histórica. Los españoles democráticamente votan y eligen representantes, ¿de acuerdo? Esos representantes acuden al Parlamento y ahí acuerdan y votan. Por supuesto que sí. ¿Y pactan? Por supuesto, claro, pactan. Claro, y cuando Bildu, Bildu pacta con el PP, ¿qué? ¿Pacta con el PP? Yo no he visto que Bildu, cuando ha pactado con el PP. Bildu votará, unas veces ha votado a favor y otras en contra del gobierno. Cuando vota en contra, el voto. Pero estamos hablando de gobierno, pactos. Señor Rodríguez Zapatero, vota con el PP. Atiéndame lo que le pregunto. Estamos hablando de pactos. Y el gobierno del señor Sánchez, el Partido Socialista, ha pactado con Bildu y con Esquerra Republicana de Cataluña una legislatura. Y ha pactado, además de una legislatura, primero una moción de censura y después, en adelante, los diferentes pactos que ha establecido. Han sido una unidad de destino en lo momentáneo. ¿Eso cree usted que eso era el franquismo, Bueno, aquello era lo universal. Aquello era lo universal. Tiene mucha nostalgia. Esto es unidad de destino en lo momentáneo. ¿Y eso le ha creado al Partido Socialista problemas según su criterio o no? Mire, ¿qué es lo que le estoy preguntando? Sí, he dicho antes que debemos de recuperar los valores democráticos de la transición y de la Constitución, tanto que algunos invocan la transición y la Constitución. La Constitución fue ante todo un compromiso de inclusión, de reconciliación. No habría habido democracia ni aquí ni en ningún sitio del mundo si la palabra reconciliación, pasar página, perdón, no existiera. Y bueno, pues podemos tener una democracia en la que estemos en orgullo de lo que es España y de lo que ha logrado España. Y los señores que en su día, que por cierto, lógicamente, Bildu tiene un perfil y ha cumplido todas las reglas y todos los estatutos. Que en su día, de la democracia, que en su día estuvieron en la violencia y lo han dejado y han reconocido el dolor y ahora participan en política, pues fíjese, a mí me parece que es un motivo más de profunda satisfacción democrática. Nosotros teníamos toda la razón, los demócratas, los españoles de buena fe, toda la razón, como se ha demostrado, y han tenido que reconocer. Y como nuestra democracia es grande, no tenemos inconvenientes, sino todo lo contrario, que participen en el juego democrático. No, a mí no me produce ningún problema. No, lo digo con toda claridad, porque creo que España va mejor haciendo que los que la han cuestionado o la puedan cuestionar, afortunadamente ya no a través de la violencia, participen. O no vamos a estas elecciones, señor Herrera, con la tranquilidad de que no hay
ni el más mínimo atisbo de violencia terrorista, que fue lo que acompañó a todas las elecciones en democracia, y que, por cierto, también en Cataluña vamos a unas elecciones en las que el procés ya no es tema. Oiga, hace poco tiempo, 2017, tuvimos en España una gran crisis, gravísima crisis, donde, por cierto, el Partido Socialista, demostrando la lealtad a España, apoyó al gobierno de Rajoy, porque donde hay que mostrar la lealtad y el patriotismo es cuando se está en la oposición. Como yo hice con el señor Aznar, apoyando el pacto antiterrorista, como no hizo el PP conmigo, como cuando dialogué con ETA me dijo que estaba traicionando a los muertos. Pues sí, ahora vamos en Cataluña sin procés, con pacificación, con tranquilidad. Y a esto también ha contribuido el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué queremos? ¿Una España con esta paz social? ¿Con esta paz en la unidad? ¿En la Constitución? ¿En la vigencia? Eso es inteligencia política que se consigue a través del diálogo. Y algunos, pueden querer jugar a otra cosa. Yo no hablo ahora como expresidente del gobierno, hablo como español, que es mi país al que amo. Quiero una Euskadi sin violencia, donde la independencia ha perdido todos los extremos. ¿Con Otegi de presidente? ¿Con Otegi de presidente usted votaría ahí? No, obviamente no. Yo votaré siempre al Partido Socialista, pero respetaré siempre lo que voten los ciudadanos, porque esa es la Constitución española de 1978. Oiga, a mí no me gusta el gobierno que hay en Castilla y León, no me gusta el vicepresidente, pero tengo un respeto democrático absoluto. Me parece que esto es una visión que a veces la perdemos, incluso cuando se habla de la transición, porque es que cuando los que invocan la transición, como diciendo, no, es que si hablamos con los que no están de acuerdo con España, vamos a hablar claro. Decimos, estamos traicionando, pero si eso fue la transición. ¿Y usted, hablar con los que estaban en radical desacuerdo entre unos y otros. ¿Y usted alaba pactar con quien dice lo volveremos a hacer cuando se refieren al procés los señores de Esquerra? Nada, no hay procés. El proceso está terminado, vamos a ver. Y además, fíjese, creo que, en fin, este es un tema donde hay que ponerse con una cierta perspectiva histórica. Era tan locura, ¿no?, lo que supuso el proceso que yo, la única parte buena que tenía, digo, esto va a servir para que nunca más se produzca una acción como esta. Creo sinceramente que eso es lo que nos va a dar una tranquilidad. Creo que la sociedad catalana ha comprobado que esta aventura era una aventura a ninguna parte y que Cataluña estará mucho mejor siempre en el diálogo, en la colaboración, con su identidad, con sus reivindicaciones, por supuesto. Pero fíjese si fue aventura loca, que siempre cuando dialogo con independentistas se lo explico. Digo, mire, es que no hubo ningún país del mundo que ni siquiera se planteó. Es que, en fin, el país más extraño del mundo, pues Corea del Norte, nadie se planteó reconocer la independencia de Cataluña. Y atención, uno no es lo que cree que es la identidad de un país, de una Cataluña, no. Es lo que los demás le reconocen que es. Claro. Y si no te reconocen, pues obviamente. Y eso fue una lección, creo que para siempre, sinceramente. Es como ahora la situación de España. Oiga, si usted cualquier organismo internacional, cualquier foro donde viaja, pues todo el mundo tiene una visión de España muy positiva, de que vive un momento extraordinario. Pues eso suele ser muy relevante para que los catalanes y las fuerzas políticas catalanas independentistas pues digan, oiga, mire, digan lo que digan, esto no va a volver a pasar. Y lo que hay que hacer, como siempre, es poner el diálogo, la política, que esto cuesta, ¿eh? Yo comprendo que cuesta. Cuesta estar horas con personas que piensan en las antípodas de ti. Pero le puedo asegurar una cosa, señor Herrera. Mire, las cosas que para mí, personalmente, los mejores logros, modestamente, que pude tener en mi etapa de gobierno fueron gracias a no descansar nunca en favor de la palabra y del diálogo. Y si en algún momento digo, pues, ¿qué podría haber hecho más? Pues dialogar más con otros partidos políticos, con el PP, aunque debo decir que con Rajoy dialogué muchísimo, ¿no? Mucho más de lo que se conoce. Pero, no, hagamos todo el esfuerzo porque esta España que hoy está sin violencia y relativamente bastante tranquila en Cataluña, que hace solo 6 años nos puso a todos en una situación, cultivémosla. Fomentemos ese diálogo y ese respeto. Ignacio Camacho. Buenos días, presidente.
En esta defensa apasionada que hace usted de la normalización política de ETA, y entiendo que también del independentismo catalán, utiliza una palabra que a mí ¿Cómo de ETA? ¿Pero cómo de ETA? Pero, o sea, del post-terrorismo. tengamos un poco de rigor. ¿Usted ETA cree que desapareció hace tiempo. No utilicemos las palabras, las carga porque sabemos, ¿no? No. ¿Le parece sí, bien a mí me parece bien que seamos rigurosos. De ETA? Me parece bien que seamos rigurosos y que ETA desapareció. Bien, ¿le parece bien la herencia política de ETA? Bueno. Ha utilizado usted una palabra que a mí me llamaba la atención. Utiliza usted la palabra de comportamiento irreprochable. ¿A usted le parece, digo porque no sé si se le ha escapado, le parece que el comportamiento de Bildu y del independentismo catalán ha sido democráticamente irreprochable? No, el comportamiento irreprochable es el de la democracia española, que integra, incluye, amplía. He expresado en más de una ocasión que Bildu ha ido haciendo pasos, pero todavía tiene muchos pasos que dar. Tiene que reconocer el daño causado con más intensidad. Tiene que sentirse aún... Dijo Otegi un día que intentarían paliar todo el dolor de las víctimas. Tienen que ir más allá. Es una exigencia ética, no legal. Ética. Las listas electorales no han sido asesinos en ese camino. Por supuesto. Y creo además que debería de haber un compromiso, y además creo que llegará, ¿no? Estos pasos, a veces, fíjese, yo creo que el debate de Bildu, que ha sido un debate de las listas de Bildu, algo pues duro para todos, ¿no? Especialmente para las víctimas, no todas, porque ha habido quien ha dicho, oiga, no utilicemos ese debate para, en una visión que ellas tienen, una parte de las víctimas, provocarnos más recuerdos dolorosos. Pero pienso que ese debate ha podido servir para que, sin que la democracia tenga que ir a lo que legalmente creo que sería complicado. Por cierto, todos los que se rasgaron las vestiduras nunca propusieron que, mire que ha habido años, para proponer una reforma legal por la cual quienes tuvieran una condena de sangre no pudieran nunca estar en una lista. Nadie lo había propuesto. Está en la ley antiterrorista, artículo 93. No. Sí, señor presidente, sí. Pero vamos a ver, estos cuando se ha producido este debate, creo que lo más importante es que, en mi opinión, Bildu y cualquier otra fuerza política, Bildu deberá hacer un compromiso en el que nunca estén personas con condenas de sangre en sus listas. Creo que eso lo vamos a vivir. O sea que, afortunadamente yo siempre quiero verle algo de positivo, y ese compromiso debería de ser un compromiso que ya, en cierta medida, con el error que cometieron, con el acto tan negativo que cometieron, lo han expresado. Pero más allá de eso... De momento tiene al último jefe de ETA en su dirección política, señor David Pla. Hablamos de las listas de la representación ciudadana, creo que eso es lo que cuenta. Pero más allá de eso, podemos, como españoles, más allá de color político, podemos sentirnos orgullosos del desempeño que la sociedad española, los demócratas, hicimos para derrotar a ETA, y cómo ha sido el final y el posfinal, donde, insisto, no ha habido ninguna recidiva, no ha habido ninguna escisión, no ha habido nada a cambio. Fíjese que a mí se me acusó de todo tipo de cosas, pero yo creo que 12 años después podemos colegir que era mentira y que mi gobierno terminó con ETA sin dar nada a cambio, gracias al esfuerzo de la policía, de la Guardia Civil, de todos los demócratas, a los que nunca rendiremos un homenaje suficiente. Pero esa es la verdad verdadera. Entonces, ¿por qué no vamos a admitir que es un motivo de gran orgullo y de que esta democracia es mucho mejor? Una de las mejores democracias del mundo, que ha resuelto un problema de violencia de una manera muy, muy poderosa para la propia democracia. Yo os lo dije, nuestra democracia es una democracia sin terrorismo, pero no sin memoria de las víctimas. Pero en ese orgullo podemos tener también la satisfacción de decir, pues sí, hubo un momento que hubo el último. Y a partir de ahí le diré, porque claro, yo era presidente de gobierno en ese momento, pienso con toda sinceridad que debíamos de tener la capacidad de concitar más reconocimiento
Y en el reconocimiento está siempre la unidad. Vamos a ver. El respeto. O sea, que una presidenta de la Comunidad de Madrid diga que ETA está viva, realmente, oiga, haya tenido los votos que haya tenido. Me da igual, porque hay una cosa que es la verdad histórica, la objetividad, que es al final lo que es la democracia. Pues a mí me produce tristeza, seguramente porque, claro, a lo mejor se nos olvida enseguida los malos tiempos, lo que sufrimos, ¿no? Lo que era aquello, lo terrible que fue el terrorismo de ETA, se nos olvida. Ahora, pues afortunadamente tenemos un país donde se puede decir casi todo, una libertad de expresión impresionante. Me resulta llamativo que hay veces que se acusa a este gobierno de autoritario. El primer termómetro de autoritarismo es ver la libertad de expresión. Y madre mía, lo que se dice del gobierno y de este presidente. Hay una libertad de expresión sin límites. Un minuto o 2 minutos y 3 preguntas. Una mía. ¿Usted representó peor los intereses de España por no hablar inglés? Bueno, mire, me ha parecido este debate sorprendente porque he llegado a leer algún artículo en el que, en el colmo ya de este apasionamiento que tenemos, pero no solo es en España, eso me tranquiliza y además creo que va a ser temporal, que esta radicalización de las posiciones. He llegado a leer un artículo que decía que era mejor no saber inglés. Pues mire, no, o sea, vamos a hablar claro, o sea, no. Y yo fui un presidente que no sabía inglés y lógicamente me hubiera gustado saberlo, por supuesto que es mejor, no cabe ninguna duda. ¿Eso invalida? No, pero es mejor, sí. ¿Es un factor que añade, que es positivo? Sin duda. ¿Esto es objetivo? Creo que todos los españoles que me estén escuchando pueden decir que sí. ¿Invalida? No. ¿Ayuda? Sí. En las relaciones internacionales, sin duda. Pregunta de Antonio San José, muy rápida. Sí, muy rápida, presidente. Usted que conoce bien el mundo a la izquierda del Partido Socialista, ¿qué le parece esta operación de sumar el veto a Irene Montero y y a Pablo Echenique, y cómo queda, digamos, esa unión que no sé si es realmente real o va a ser una unión a palos en algunos casos dentro de ese mundo de izquierda del PSOE, ¿no? La verdad es que me parece que era lógica que llegaran a un acuerdo, porque cuando uno ve las posiciones de 14 grupos se parece mucho y eso sin duda alguna pues les va a dar pues más rendimiento electoral en representación. Ya hemos visto en las municipales, pues claro, cuando eres una fuerza de un 4, un 5%, y hay varias que son parecidas, pues lo lógico es que se unan. El sistema electoral invoca. 2, yo no voy a opinar sobre cuáles son las listas, los acuerdos de eso. Creo que como todo en la vida hay que darse un tiempo a ver cuál es el desempeño y el resultado. Yo tengo buena opinión de Yolanda Álvarez, también tengo buena opinión de Irene Montero, fíjese, ya sé que esto a veces es ir contracorriente, pero es lo que puedo decir. Como legisladora no tiene precio. Leía el otro día, pero vamos a ver, las leyes, no vamos a entrar en este debate porque sería un monográfico, el debate de la ley del sí es sí, pero le puedo decir simplemente que, oiga, las leyes las aprueba todo un parlamento, Entonces, bueno, me parece... ¿Sabe lo que pasa, Carlos? Que me recuerda esto un poco a Viviane Aido, cuando aprobó una magnífica ley de interrupción voluntaria del embarazo que ha sido consagrada por el Tribunal Constitucional, que ha reducido el número de abortos en España, que ahora, y lo reconozco y felicito, el PP ya abraza y Feijóo. Yo no tengo ningún inconveniente en reconocer al PP cuando hace cosas bien, por ejemplo. Reconozco, pues me gustó que el señor Feijóo y el Grupo Popular no hiciera el número con el presidente de Colombia en el Parlamento. Por poner otro ejemplo de que se pueden reconocer cosas. Bueno, me recuerda lo que pasó con la señora Aido de aquella ley, cómo la demolieron públicamente, hasta unos niveles intolerables. Y por tanto, pues no estoy de acuerdo. Y si un día hay que desarrollarlo, lo desarrollaré. Bien. Y he conocido a la señora Montero y tengo por ella insisto, una buena opinión. Tengo la libertad de decir lo que pienso y como es verdad pero ¿entiende el veto de Yolanda Díaz de Irene Montero? Bueno, no entro en eso, no entro. Lo que sí sé es que tengo una buena opinión de Irene Montero. Y además, siempre me ha tratado con respeto, con consideración, y me parece que en la vida, oiga, mire, hay cosas... Señor Herrera, seguro que usted está de acuerdo, porque usted en eso es... Yo creo que una cierta lealtad a las personas que te han tratado bien, a los amigos, a la familia, a las ideas que representas, al partido político que has defendido y que te ha defendido a ti,
es tan importante en la vida. Esa lealtad, yo, pues, igual que usted tiene otras lealtades y los que están aquí, yo respeto mucho a la gente que es leal. Pues la última, pero con menos de un minuto, se la dejo a Paco Rosell. Yo, vamos a ver, si incurrir en la descortesía y menos en la falta de talante, permítame, presidente, que le haga dos reproches. Decir que el proceso está enterrado cuando estaba enterrado es cuando usted puso en marcha que aceptaría cualquier estatuto que viniera de Cataluña, que ni siquiera el nacionalismo quería una reforma estatutaria. Entonces sí es que estaba enterrado el proceso. Y en segundo lugar, comparar el traslado de presos a ETA por un momento en la etapa de Aznar, compararla con la etapa actual en la que se le han beneficiado de privilegios, etcétera, etcétera, se han podido presentar en las listas, que estaba en una ley que usted firmó a propuesta precisamente y negociada por su entonces ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, en la que se dijo que los que tuvieran delito de sangre y no se hubieran arrepentido no podían figurar en las listas. Es que, y sobre todo, permítame, una cierta impudicia. Es decir que ETA ha desaparecido por usted me parece un abuso de una posición dominante, abandonando el trabajo de policías, de fiscalías, etcétera, etcétera. Cuando usted firmó con Aznar un pacto antiterrorista mientras enviaba a algunos de sus miembros de sus partidos a negociar con ETA. ¿No parece realmente que no se corresponde con la realidad ese gesto que usted está diciendo y con el reconocimiento a un éxito que en cualquier caso sería un éxito de España y de muchísima gente que ha dado su vida, y no solamente su vida, que ha tenido que salir del País Vasco en número de 180.000, que permite el cambio electoral ahora mismo? Pero usted no ha escuchado o no quiere escuchar. No, yo lo he escuchado perfectamente. O quiere decir, he reconocido aquí el éxito 50 veces de la sociedad española, de la policía, de la Guardia Civil, de todos los demócratas, de que estábamos unidos. Pero, a lo mejor usted lo niega. ETA terminó la violencia con un gobierno que yo presidía. Y eso, oiga, yo me pasé décadas oyendo en este país que el gobierno que ve al final o que termine con ETA, pues será un gobierno al que mereceremos el respeto. Ya sé que a usted no. Pero la verdad... yo respeto. La verdad... Lo que pasa es que respetar la verdad y los hechos. No, claro, pues sí. Mire, yo lo tengo que decir, claro, me siento muy orgulloso. Yo supe que tuve esa posibilidad. Trabajé por el tema que más trabajé como presidente del gobierno era por ver el fin de la violencia. Lo saben todos mis colaboradores. Lo dije públicamente. A costa de nada. A costa de nada. A costa de nada. Tenga un poco de seriedad en la vida. No, yo tengo un poco de seriedad. Bueno, señor presidente, no puedo olvidar los hechos. Porque no entregué nada, no cambié una ley, no di un indulto, nada. Nada, de nada. Y me siento muy orgulloso y además añado. Es el orgullo de todos. Ya sé que para algunos nunca lo será, mientras el Partido Socialista haya tenido algo que ver con ese señor final. Presidente, me quedo sin porque claro, fíjese que habláis y él me hubiera hablando de indultos, yo sé que estaba usted a favor de los indultos que se le dieron a los delincuentes, de los golpistas del procés, pero cree que de alguna manera eso puede costarle todavía a estas alturas votos a la candidatura del señor Sánchez. Pues sí, estaba y estoy completamente de acuerdo. Creo que fue una medida de pacificación y eso es política. Y hoy está Cataluña mucho más pacificado y el proceso, que por cierto aquí se ha dicho semejantes tonterías sobre el estatuto y el proceso no había proceso ha llegado... Yo lo he respetado en todo momento y por tanto respetaría que usted también respetara, aunque fuera un modesto periodista, un modesto ciudadano, tiene tanto derecho a ser respetado como un expresidente del gobierno. Con respeto, pero el calificar de que creo que decir que el proceso y el estatuto tienen algo que ver... entonces la reforma del estatuto no pedía ni Jordi Pujol ni ningún nacionalista y ahora estamos en una guerra dentro del independentismo. La última palabra lo tiene el señor Rodríguez Zapatero. Sí, lo que decía es que estaba, claro, a favor de los indultos, por supuesto, porque ha sido una pacificación. Y fíjese, seguro que no es una decisión que el presidente del gobierno tomara fácil. Hay decisiones que los presidentes tienen que tomar que son difíciles y por eso creo que merecen mi reconocimiento. Hoy Cataluña está mucho mejor que el 2017, 2018, 2019, sin duda. Mucho más tranquila, sí. El proceso está en el olvido cada vez más. Por tanto, mi apoyo clarísimo a esa decisión. ¿Que pueda costar o no? Bueno, hay cosas que la vida política, pues no las
pueden costar, pero ¿son buenas para España? ¿Buenas para la democracia? Sí, pues merece la pena. Don José Luis Rodríguez Zapatero, yo le agradezco siempre que usted me atienda cuando le requiero. Se lo agradeceré toda la vida. Y igualmente. Particularmente gracias por venir y estar con nosotros y darnos su opinión sobre todos estos hechos, que estoy seguro que va a tener mucha trascendencia. Un fuerte abrazo. Gracias por todo. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.